A veces pensamos que los grandes propósitos son los que debemos tener, pero sin embargo el propósito del Señor, que es la salvación, está en cada detalle, en cada momento de nuestra vida, aún en la insignificancia. Pero cuando oramos, cuando dirigimos nuestra mente a Dios, vuelve nuestro propósito. Podemos estar en medio de un día malo de trabajo, de esos donde nos llueven todos los problemas, donde a veces nos tratan mal, pero elevamos nuestra mente a Dios y decimos, pero ¿cuál es el propósito? Yo sé que mi propósito no es este. Tengo que hacerlo porque es necesario. Y eso se transforma a veces en nuestro mundo. Cuando tenemos que estudiar o dar un examen, a veces nos ocupa la mente todo eso. Pero decimos, ¿cuál es nuestro propósito? En cualquier momento podemos elevar nuestro corazón y nuestra mente a Dios y decir, mi propósito es en Cristo Jesús. Quería mencionar algo más respecto a los propósitos. Saben que hay muchas personas que no tienen propósitos, a veces no tienen trabajo, a veces han sido o han pasado por una experiencia de separación, a veces algunos hijos se han sentido abandonados, a veces se siente soledad, y en medio de la depresión no hay propósito. ¿Y saben qué? Muchas sectas que manejan psicológicamente a la gente están preparadas para lanzarse a esas personas, y uno ve a esa persona, no, pero salió de la depresión, ahora tiene un propósito, aunque quizás con esa enseñanza va al infierno, pero tiene un propósito. O sea, la cuestión no es tener un propósito, la cuestión es tener el propósito de Cristo, creer en Él, confesar nuestros pecados, arrepentirnos y tener fe en Él. Por eso he visto muchas personas que lamentablemente han sido engañadas por aquellos que no predican a Cristo como el Salvador. Ahora, hay una relación entre el propósito y la fe, y lo hemos leído, quizás no nos hemos dado cuenta. Que dice el versículo 12, hablando de Cristo, ¿no? En el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de Él. Está hablando de la entrada a la presencia de Dios. También nos habla de la entrada, podemos decir, a la salvación, al cielo. Tenemos entrada a Dios por la fe no mía, en la fe de Él. Entonces acá hay otra cosa para detenernos. Empezamos hablando en esta predicación diciendo que no es tanto el propósito nuestro, no es tanto lo que yo pueda hacer por Dios y sentirme contento, sino que el propósito mío sea el propósito de Cristo, que es más elevado, que es más profundo. Y que la vida cristiana no se transforme en una terapia ocupacional, sino que la vida cristiana sea un sentimiento profundo de lo que Cristo quiere para salvar a las almas. Y acá me dice este versículo 12 que la entrada es por la fe de Él. Miren si este versículo dice, la entrada es por mi fe. Quiere decir que el propósito principal es de Cristo. La fe principal es la de Cristo. Lo único que el ser humano puede hacer es rendirse a Cristo. Rendirse a su propósito salvador. Creer con fe en ese propósito, en esa obra hecha en la cruz. Y la fe que Él tuvo, hacerla mía. Hay que tener fe en las personas. La fe de Cristo. Es el autor de la fe. Antes que se creara este mundo, en ese propósito tenía un sentimiento y tenía fe. La fe, como nos dice el libro de Hebreos, es una sustancia de las cosas que se esperan. Es decir, bueno, no lo veo,
pero sé que será así. Podemos decir, bueno, pero Cristo sabía porque les dio así, pero Él tuvo que venir a ser como hombre. Miren si Dios hubiese pensado, voy a bajar a este mundo pecador, donde sé que me van a estar esperando para tentarme humanamente. ¿O acaso Cristo no fue tentado por Satanás? Cristo no fue tentado por los que lo rodeaban. Se expuso, podemos decir, a ese peligro, pero lo venció, porque nunca cometió pecado, ni había pecado en él. Y él tuvo la fe esa para decir, bueno, un día voy a nacer en un humilde pesebre. Todo lo que transcurriría en su vida, él sabía lo que iba a pasar. Y él tuvo esa fe eterna, en ese propósito eterno. Y lo único que podemos hacer nosotros es darle gracias a Él porque nos hace partícipes de ese propósito, de esa fe. Por eso, para terminar, quisiera que podamos pensar si realmente cada uno ha entendido que el propósito de su vida es que se salve en Cristo Jesús y que reconozcan ese propósito de Dios, ese amor, esa entrega en la cruz, y se rinda a Él. Y si ya hemos aceptado a Cristo, bueno, tenemos que recordar, hermanos, cuál es el propósito de nuestra vida. Saquen ustedes, por conclusión, yo también la voy a sacar. Es decir, en esta semana muchas cosas podremos decir, atribulado, cargado nuestro corazón, preocupado nuestra mente, nos han afligido. Y quizás hasta a veces venimos a la reunión, a la casa de Dios, y ya estamos pensando en qué vamos a hacer mañana. Bueno, es porque el propósito es débil en nuestra vida. El propósito de Dios se va a hacer fuerte cuanto más veces recurramos a Él. Cuando Él, por así decirlo, por medio de su Espíritu Santo, nos infunda el sentir de su propósito y haga chiquitito y pequeño todos los demás propósitos, que como digo son necesarios, trabajar, estudiar es necesario, sí, pero cuando vamos a Dios y Él nos transmite su propósito, nos hace ver las situaciones por medio de sus ojos, todos los demás propósitos pasan a un segundo plano y ahí somos felices.